Buenos días. Bueno, pues continúo con este 10.º capítulo con el que pongo fin a mi obra y enlazo la entrada anterior repitiendo una frase que creo que es esencial para el entendimiento de lo que pretendo, que dice: si los sueños de la inteligencia no se encaminan hacia superiores niveles de concordia, conocimiento, belleza, amor, libertad, justicia y civilidad, renunciemos a toda esperanza y abracemos como única realidad posible esto, lo que somos la humanidad en estos momentos, el deshumanizador contexto de una reducida humanidad que se revuelca en el hedonismo consumista con indiferencia absoluta y solidaria de la muerte, la pobreza, la ignorancia, la violencia y la destrucción de la vida, orgía de lo insustancial, mientras arde Roma, al sol de nuestra lira asesina. ¿No parece que el nihilismo hedonista y la relatividad moral y patriótica, hoy nuestra principal seña de identidad social a escala planetaria, aun cuando muchos pretendan esconderse detrás de dioses e ideologías, ver sus vidas y ver los resultados de sus sociedades? Egoísta, materialista, desmotivada, descreída, indiferente, insolidaria, ignorantes de los valores supremos de la civilización humana y de la vida, pueda ser el destino de la inteligencia. Más bien, la orgiástica fiesta juvenil de la responsable madurez de la humanidad en estos momentos, en un estadio emocional y cultural a sobrepasar si queremos sobrevivir. Ni que lo pueda ser la voluntaria ceguera hecha de ignorancia y misticismo, ritualidades carentes de pensamiento y sobradas de esperanzas en soluciones sobrenaturales que nunca sobrevendrán, sin el concertado esfuerzo de los hombres de buena voluntad, el denodado trabajo honesto del hombre. Ni la pérdida de valores y normas de referencia, camino para conseguir una adecuada civilización moral, ni la aceptación pesimista de Nietzsche respecto a la no existencia de la verdad, difícil como concepto objetivo para los filósofos, tendencia clara para la honestidad humana, ni la existencia considerada como un hecho económico totalitario y asfixiante. Ninguna de estas parecen ser tendencias adecuadas para la dignidad y la inteligencia humanas. Objetivamente, somos bastante más que esto, aun cuando nosotros también lo seamos. Y tendemos inevitablemente a ser bastante más. Tendemos a la plenitud del hecho consciente y no podemos permitir que nuestras aspiraciones existenciales sean vulgarizadas a la baja por la concepción del mundo de los mercadores, del nihilismo y del materialismo atroz, ni que lo sean vulgarizadas al alza sin distinta esperanza de redención porque podemos esperar en la otra vida después de la muerte. Esas esperanzas después de la muerte, todo justo y todo bueno. Mire usted, intentémoslo hacerlo aquí, ¿verdad? Hurtándonos una vida real por una ensoñación mística religiosa. La vida, sin duda, tiene mucho de fiesta, pero no de fiesta degradante que nos conduzca a la destrucción de la vida, que eso es lo que estamos. Y la plenitud del hecho consciente solo podrá ser alcanzada por la educación. Otra vez, vuelvo a repetir lo mismo, solo podrá ser alcanzada por la educación que nos dote del criterio suficiente que nos permita distinguir lo verdadero de lo falso, los destinos insuficientes para la inteligencia humana netamente distinguibles de aquellos superiores niveles de relación moral que nos permitan acceder al amor y a la cooperación entre los seres humanos. No es tan difícil. Aunque llevamos siglos intentándolo y nunca llegamos, pero no es tan difícil. Ningún futuro parece posible fuera de los trabajosos esfuerzos de la humanidad por su propia sublimación y redención. Olvidaros de otras promesas. Lo que no hagamos nosotros, nadie nos lo va a hacer. Y esto únicamente será alcanzable por una educación en una sola lengua para toda la humanidad y una educación igualitaria en humanidades para todos, que nos proporcione en conjunto, como seres humanos que somos, un común suelo conceptual y existencial, una común percepción del hecho existencial, una base formativa propiciatoria del entendimiento de la vida consciente como una unidad para la especie. Hoy, según datos de la UNESCO, el 50% de los niños, nuestro futuro, en edad escolar no están escolarizados. El 50% de los niños del mundo. Y una buena parte de los escolarizados lo están en sistemas aberrantes de enseñanzas, propiciadores de las diferencias, de los fanatismos, de los desencuentros entre los seres humanos.
Muchas escuelas, especialmente la madrasa coránica, siguen con la misma letanía sin sentido y sin futuro desde el siglo IX. Más de 1.000 millones de seres humanos son analfabetos y los analfabetos funcionales, aquellos que sabiendo leer y escribir no poseen ese mínimo bagaje cultural que les permita entender, relacionar y relacionarse a la altura de una cierta dignidad responsable, puede que superen en mucho la mitad de la población humana. Y todavía muchas tiranías sociales y religiosas combaten la difusión del conocimiento y la libertad para expresarlo como un enemigo que puede socavar sus dominios y privilegios. Por ejemplo, el comportamiento de los talibanes en Afganistán, que es un disparate. La mitad de la población sin acceso a la educación, todas las mujeres. ¡Qué horror! Curiosamente, para cualquier actividad en esta vida se exige capacitación demostrable y demostrada, hasta para las ocupaciones más humildes, hasta para barrer. Si te hacen unas oposiciones para entrar a un ayuntamiento para barrer, pero se exige capacitación ninguna para lo único importante que tiene el ser humano, que es vivir. Vivir con toda la responsabilidad de un ser humano en un mundo complejo y exigente. Vivir con toda la trágica carga de nuestra humana condición. Vivir con las exigentes obligaciones de ser dador y transmisor de vida y cultura. Vivir como componente de una sociedad obligada a mantenerse a la altura de la familia humana. Vivir para ser un componente activo y responsable como ciudadano del mundo y de tu sociedad. Ser capaz de vivir con uno mismo y con sus semejantes. Para todo esto, para todo lo que es importante, consentimos que no se exija capacitación ninguna, que se pueda acceder a tal nivel de exigentes derechos y obligaciones sin capacitación ninguna, igual que si fuéramos totalmente irracionales sin otra vida que la biológica, admitiendo, consintiendo e incluso propiciando los analfabetos por miles de millones en perjuicio de todos, de la humanidad al completo. Más los denominados analfabetos secundarios, aquellos que con base cultural suficiente prefieren optar por la banalidad como proyecto vital, la frivolidad como forma de vida, la permanencia voluntaria en jardines de infancia sin acceder nunca a una cierta responsable madurez, formando voluntaria parte de las estupidizadas masas incapaces de percibir otras realidades ajenas a los narcotizantes mensajes que suponen los nuevos evangelios de los modernos medios de comunicación social. Informaciones sobre informaciones, carentes de contenidos o sin otros contenidos que la interesada visión de la realidad que conviene a los manipuladores poderes fácticos. Comillas. La manipulación y la utilización sectaria de la información deforman la opinión pública y anulan la capacidad del ciudadano para decidir libre y responsablemente. Si la información y la propaganda resultan armas de gran eficacia en manos de regímenes totalitarios, no dejan de serlo en los sistemas democráticos. Quien domina la información controla también en gran medida a la sociedad. Chomsky. Lo veis a diario con los periódicos cargados de ideología. Intentando venderos una irrealidad absoluta. Y pobre de aquellos informadores que pretendan objetivar la realidad de sus sociedades. En todos los países del mundo, por supuesto, en unos mucho más que en otros, son silenciados, excluidos, amenazados, agredidos, encarcelados y en muchos casos muertos. Cada año. Y mira en México, por ejemplo, lo que está pasando con los periodistas en ese mismo momento, cuando da cualquier noticia sobre el narcotráfico. Incluso el aberrante caso de un escritor condenado a muerte sin apelación posible, despreciando territorialidad y juez natural, olvidando los más elementales principios de la Declaración Universal por una fatua dictada por unos enloquecidos ayatolás que hasta el momento no han sido reclamados para ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Seguramente muchos intolerantes fundamentalistas se lo pensarían dos veces si en respuesta a este tipo de despropósito recibiesen una citación del Tribunal Penal Internacional para responder del delito de incitación al asesinato y en el caso de que el asesinato se produjera como cómplices y autores de un asesinato en primer grado. Y esto no es ningún tema religioso, ni filosófico, ni político. Este es un tema de delito penal tipificado y como tal debe de ser resuelto por el Tribunal Internacional. Sobre estas miserables bases, solo podemos esperar
la eternización de las actuales insuficientes configuraciones personales y sociales que repetirán un ciclo sin fin, los absurdos de una insuficiente civilización humana que no está a la altura de su responsabilidad, de la responsabilidad precisa para gestionar situaciones que cada día serán más angustiosamente exigentes. Las sociedades más desarrolladas han entendido, y entendido bien, que la mayor y mejor riqueza social, la más fuerte ligazón y vertebración social descansa en la difusión del conocimiento, en una educación libre, gratuita y general para toda la población, que supone la escolarización obligatoria hasta los 16 años, que dote a la sociedad de un gran sistema inercial basado en un común entendimiento de los principales valores de su sociedad, aun cuando sea necesario denunciar el excesivo utilitarismo de los programas educativos y una fijación de metas equivocadas al primar el triunfo sobre los demás, el tener más sobre el ser más y no el humanismo y la solidaridad con el total de la existencia humana. Tenemos que cambiar el tener más por el ser más. Y necesariamente así debe ser, para el total del planeta como una base mínima de consumo compartida para lograr ciudadanos con la adecuada preparación para gestionar responsablemente unas sociedades cada vez más exigentemente complejas e interrelacionadas y conjuntamente el destino de un mundo interdependiente y común sobre el que descansa el grito desesperado de la condición humana. Sobre este mundo que habitamos, lo que descansa es el grito desesperado de la condición humana. Toda la riqueza futura del mundo está en las cabezas que se preparan y piensan y en las manos preparadas que elaboran. Y esta educación obligatoria debería ser impartida en una sola lengua y en un universal programa educativo, exigiendo altas cotas de conocimiento y propiciando la excelencia que magnifique lo mucho que de común compartimos todos los seres humanos y propicie la construcción de un común suelo conceptual que facilite la percepción de los grandes parámetros en el interior de los cuales se desarrolla este contradictorio misterio que supone ser la vida humana para todos. La necesaria corresponsabilidad solidaria en órdenes sociales que nos permitan vivir a la altura de la dignidad responsable de una especie consciente y, por tanto, necesariamente moral. Si eres consciente, el siguiente paso es que eres necesariamente moral. Eres un ser necesariamente moral. Por supuesto, pocas dificultades se presentarían para un programa común en todas las ciencias objetivas. De hecho, prácticamente en el mundo tenemos un programa común para todas las ciencias objetivas. Solo discusiones sobre metodologías. Las matemáticas o las matemáticas se quieren enseñar como se quieren enseñar en el idioma que quieras enseñar. Las matemáticas son las matemáticas. Las grandes desavenencias se producirán en las ciencias sociales, en el entendimiento del hombre consigo mismo y del hombre en sociedad. Y sin embargo, estos aparentemente insolubles problemas son conceptualmente muy sencillos. Joder, aquí viene un tío a decir que la eterna lucha del hombre contra el hombre, desde las cavernas hasta hoy, que es un problema conceptualmente sencillo. ¿Puede un tío decir una cosa más disparatada? Pues no es una cosa muy disparatada. Escuchar. Separemos radicalmente religiones de los procesos educativos, sin que ello no signifique que todos los seres humanos tengan y ejerzan el derecho a creer o no, conocer y practicar la religión que deseen o no, pero fuera de la educación común que todos recibiremos. La enseñanza de las religiones debe quedar en manos de las religiones para los que tengan creencias religiosas y quieran ser mejor formados en esa materia. Y sin que esto signifique que no se deba estudiar de común la religión como fenómeno universal, que es las grandes propuestas morales de religiones para un determinado entendimiento del ser y del mundo, la gran base moral que son todas las religiones, en definitiva, ser educados en el conocimiento de la religión, pero no ser educados por la religión cerrando el conocimiento. ¿De acuerdo? Incorporemos en los procesos educativos un programa común no religioso, pero sí con conocimientos religiosos, de moral y humanidades, en los grandes principios éticos universales. Y estos principios éticos universales, sean religiosos o sean de filósofos, es igual. Los grandes principios éticos son universales y sirven para todos los hombres. Y yo estoy dispuesto a admitirlo, que sean de Buda, que sean del catolicismo, que sean... Me da igual. O de los filósofos, claro. Cada religión, cada cultura, cada sociedad que propongan un programa a 12 años, con una o dos asignaturas por año, donde vengan recogidos y reflejados sus mejores entendimientos, su quinta esencia del pensamiento moral del hecho existencial humano
y sus mejores entendimientos, su quintesencia de moral social del hecho relacional humano. Los valores básicos de su entendimiento de la realidad que considera necesario transmitir a su particular grupo humano como base de su cultura, como el legado cultural que considera imprescindible incorporar a su sistema educativo, la herencia cultural de cada nación destilada por los siglos. Seguramente, las coincidencias de los grandes conceptos nos sorprenderán a todos. El hombre, como ser racional y ser relacional, todas las sociedades difícilmente podrán proponer un marco de grandes referencias que no contemplen y apliquen las grandes herencias filosóficas y morales que tiene la humanidad. Yo personalmente, y creo que todos estamos igual de cerca de Aristóteles que de Confucio, de Buda que de Cristo, de cualquiera que haya enriquecido el pensamiento humano a lo largo de la historia de la filosofía y de la religión. Yo me siento así de cerca y creo que en el fondo todos los seres humanos estamos así de cerca. Ni estarán muy alejadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una nueva declaración que yo vengo pidiendo insistentemente de las obligaciones humanas, que es imperativo hacer, acatar y realizar de común. No deben existir derechos sin obligaciones, las dos caras necesarias de la corresponsabilidad humana. Y un orden distinto a los grandes valores, no encontraríamos un orden distinto, un orden social distinto a los grandes valores que conforman las modernas democracias asentadas en los estados de derecho, ya que en estos grandes parámetros religiosos, filosóficos y políticos suponen hasta el momento lo máximo que la inteligencia humana ha sido capaz de concebir en la desesperada búsqueda de unos órdenes sociales que nos permitan vivir a todos entre todos en un marco de mínimos aceptables de justicia relacional, mientras seguimos soñando con órdenes de infinita superior empatía, moralidad y amor. Pero vemos una base, por lo menos, ¿verdad? En cuanto al entendimiento existencial del hombre y la construcción del hombre moral, del entendimiento responsable del ser humano consigo mismo, con sus semejantes y con su medio, tanto físico como social, en la articulación de las motivaciones profundas del ser humano, las similitudes de religiones, moralistas, éticos, filósofos, pedagogos para un programa común de educación universal entre el 4 y los 16 años serán mucho más coincidentes de lo que la actual caótica y dogmática confusión permite sospechar. Las grandes ideas y las grandes ideas morales tienden hacia unos arquetipos universales. Es verdad. Meditar sobre ello. Las grandes ideales y las grandes ideas morales tienden hacia arquetipos universales. Y son arquetipos porque es que afectan a todos los seres humanos por igual. Mientras los políticos y las naciones no parece que puedan resolver los endémicos problemas que todos soportamos, el diálogo de los signos de las iglesias y las religiones, los foros interface, han sido relativamente fáciles y fluidos. Atención sobre el importante trabajo de concordia religioso de ese gran papa que fue Juan Pablo II, el germen de una especie de coinomía moral y religiosa universal. Algunas democracias avanzadas pueden servir tímidamente de ejemplo, que en definitiva no sería otra cosa que reformar las antiguas ideas de las sociedades politeístas. Y una realidad insoslayable en un mundo plenamente intercomunicado, donde todos vivimos y viviremos con todos y con todas las religiones. Ahora vivimos con todos y con todas las religiones, que como base de tolerancia y concordia entendían la unicidad del principio religioso. Primer misterio, primera vía de un determinado entendimiento del ser y del mundo, y la multiplicidad de la manifestación religiosa, siendo en el fondo el mismo fenómeno del alcance universal, la idea ya expresada de que, comillas, todas las religiones se mueven bajo la misma luz de Dios, cerrar comillas, y todos los hombres con sentido moral se mueven en general en el mismo universo moral. Y cierro aquí esta entrada y continuaremos un poco en la siguiente entrada en esta línea. Un saludo cordial a todos.